aquí mi pizarra para... Y chicos, espérenme, les recuerdo a los niños de séptimo la reunión porque hay muy poquitos estudiantes. Listo, muchachos. Entonces vamos a iniciar porque no, tenemos cosas que hacer mientras que llega el resto. Bien, vamos a trabajar unos problemitas relacionados con regla de 3. La idea es que, pues si tienen preguntas, las vayan realizando a medida que vamos trabajando. Ojo a lo siguiente, hay dos tipos de regla de 3. Está la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. ¿Listo? Si trabajamos la regla de 3 simple, hay regla de 3 simple directa y regla de 3 simple indirecta o inversa. ¿Listo? Si trabajamos la regla de 3 compuesta, hay regla de 3 que es compuesta directa, compuesta inversa y compuesta mixta, es decir, que se combinan inversas y directas. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de cada una de las reglas de 3. ¿Cómo podemos distinguir si es una regla de 3 simple o una regla de 3 compuesta? Es simple si manejamos solamente dos magnitudes. Y es compuesta si manejamos más de dos magnitudes, es decir, 3, 4, 5, 6 o 7 magnitudes, la cantidad de magnitudes que tengamos, que normalmente pues no es más de 3, aunque se puede presentar. Listo, entonces, vamos a mirar, lo primero que realizamos en cualquier ejercicio de regla de 3 es identificar cuántas magnitudes están inmersas en el problema, es decir, para poder definir si es una regla de 3 simple o una regla de 3 compuesta. Entonces, para eso vamos a hacer lectura del problema. La sombra de una persona es de 1.18 metros de longitud o 1,18 metros de longitud. Nosotros lo manejamos con coma. Vamos a modificar acá. Nosotros lo manejamos con coma. El número decimal. 1,18 metros de longitud y su estatura es 1.55 metros. ¿Cuánto mide la sombra de un edificio de 18 metros de altura? Entonces, hay dos magnitudes. La primera magnitud habla de la sombra de una persona, que es de 1.18 metros de longitud. Y eso hace referencia a la sombra de una persona. Luego dice, y su estatura es 1.55 metros. La siguiente habla de una estatura. Entonces ya podemos identificar dos magnitudes iniciales. La primera es la longitud de la sombra. La primera es la longitud de la sombra. Y la segunda magnitud que encontramos ahí es la estatura o la longitud de la persona. En este caso, vamos a dejarlo como estatura. ¿Listo? Bien, en la primera parte tenemos en longitud de la sombra 1,18 metros. Ese valor lo voy a poner aquí debajo de longitud de sombra porque corresponde a la sombra. 1,18 metros.
Y en estatura de la primera persona, o de la persona que aparece ahí, voy a dejar 1,55 metros. ¿Listo? Esa persona con esa estatura proyectará una sombra de 1,18. Entonces las dejo como alineadas horizontalmente porque corresponde a la primera información del problema. La persona de 1,55 metros de estatura proyecta una sombra de 1,18. La siguiente pregunta, ¿cuánto mide la sombra? Vuelve y aparece la magnitud sombra de un edificio de 18 metros de altura y vuelve me aparece la magnitud estatura, ya no de una persona, sino de un edificio. Entonces, en este caso sería la altura, que haría referencia a lo mismo de estatura. En el caso de las personas la llamamos estatura, en el caso de los objetos la llamamos altura. ¿Listo? Entonces hace referencia a la misma magnitud. Entonces vamos a dejarla como para que sea más equivalente, vamos a dejarla como altura. ¿Listo? Ese tipo de cosas hay que identificarlas, aunque están con nombres diferentes, hace referencia a la misma cosa, en este caso, altura. Y vamos a poner la información en las posiciones que corresponde. En este caso, ¿cuánto mide la sombra? Como no sabemos cuánto mide la sombra, esa sombra la vamos a representar con una variable, en este caso, X. ¿Listo? ¿Y cuánto mide la altura del edificio? Eso sí lo conocemos y está en 12 metros. Verificamos que todas están en la misma unidad, en este caso están en metros. Entonces, ahí ya queda planteada digamos que el problema. Esto es lo más difícil de hacer, poder establecer los datos. Siguiente paso, después de establecer los datos, vamos a identificar si es una regla de 3 simple o una regla de 3 compuesta. En este caso, vamos a mirar, hay dos variables, longitud de sombra y longitud de altura. Como hay dos variables, es una regla de 3 simple. ¿Listo? Porque solamente hay dos variables. Después de identificar si es simple o compuesta, vamos a identificar si es directa o es inversa. Y para eso vamos a mirar digamos que las condiciones de ser directa y condiciones de ser inversas. Si las dos magnitudes crecen al tiempo o las dos magnitudes disminuyen, la regla de 3 es directa. Ambas aumentando o ambas disminuyendo. Es directa. Si las magnitudes, una aumenta mientras la otra disminuye, es inversa. O una disminuye mientras la otra aumenta, también es inversa. ¿Listo? Entonces deben ir en el mismo sentido para que sean directas. Si van en sentido contrario, son inversas. En este caso, entre más alta sea la persona o entre más alto sea el objeto, pues más larga va a ser la sombra. Entonces, entre más altura, mayor sombra. En este caso, serían directas porque ambas van aumentando. O entre más pequeña sea la altura, pues más pequeña va a ser la longitud de la sombra. Entonces, ambas irían disminuyendo. En este caso, como ambas van en el mismo sentido, es una regla de 3 directa. Entonces, es simple y es directa. Y de ahí vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 simple directa? Si es directa, la relación va a ser una división. ¿Cómo estableceríamos la división? 1,18 sobre X, que sería la primera, que es esta. 1,18 sobre X es igual a 1,55 sobre 12. ¿Listo? Si es directa, va de esta forma, en forma de división. Hizola en forma de división. ¿Listo? Así como está establecida. Primer número sobre segundo número. Puede ser esta X puede estar acá, puede estar en esta posición, puede estar en esta posición, puede estar en esta posición o puede estar en esta posición. Depende de lo que queramos encontrar. Recuerden que las medidas de arriba hacen referencia a la persona y las medidas de abajo hacen referencia al edificio. ¿Listo? Entonces depende de la incógnita que queramos encontrar, la X puede tener distinta ubicación. Entonces, en este caso, esta X hace referencia
A, esta X hace referencia a la longitud de la sombra del edificio, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Mire, ¿cuánto mide la sombra del edificio? Que es la pregunta. Por eso está ubicada la X así. Si me preguntaran la altura de la persona, sería la X acá, en esta posición. Si me preguntaran la altura del edificio, la X estaría en esta posición. Si me preguntaran la sombra de la persona, la X iría en esta posición. Entonces, no interesa. Lo importante es que lo hagamos de acuerdo a la pregunta y que si es directa lo establezcamos como un cociente, como una división. Es decir, 1,18 sobre X, 1,55 sobre 12. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? De aquí desde este momento, todas las reglas de 3 se solucionan de la misma manera y lo vamos a hacer de una forma rápida con unas claves. Entonces, pongo primero que todo la variable que es X. ¿Listo? El número que se cruza con la X, sin importar en dónde esté. Por ejemplo, acá, el número que se cruza con la X es 1,55. Ese 1,55 iría dividiendo. ¿Listo? Iría dividiendo. El número que se cruza con la X divide. Si la X estuviera aquí arriba, el número que se cruza con la X sería 12 y sería el número que divide. Si la X estuviera aquí abajo, el número que se cruza con la X es 1,18 y sería el que divide. Entonces, depende de la posición de la X, voy a establecer el número que se divide. Y los otros dos números multiplican. Es decir, el 1,18 y el 12. Primero hago la multiplicación, 1,18 por 12. Ayúdenme a hacer. 1,18 por 12. ¿Quién me dice cuánto da esa multiplicación? A ver, ¿quién gana en hacerla? 14.16. ¿Ya la hiciste tan rápido? ¿Me ganaste, Johan? Vamos a ver. Sí, señora, yo la 11, listo. 4. ¿Cuánto me dijiste? 14.16. Exacto. Recuerden que si después de la coma hay dos numeritos, en este caso, entonces también tienen que haber acá dos numeritos. Y después de esos dos numeritos, sí ubico la coma. 14,16. Listo. El resultado de la parte de arriba me da 14,16. Listo. Ahora me falta hacer la división de 14,16, dividirlo por 1,55. ¿Cuánto me da 14,16 dividido en 1,55? 9.3. ¿Cuánto? 9.13. 9,13. Esa sería la división. Y esa sería la respuesta, 9,13. 9,13 entonces, ¿a qué haría referencia? ¿A qué haría referencia? a la sombra edificio. A la sombra del edificio. Entonces, no se les olvide que deben colocar la respuesta. La sombra del edificio es 9,13 metros. Esa sería la respuesta de nuestro problema. La sombra del edificio es 9,13 metros. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, nosotros... Dime. Profe, es que, bueno, yo soy el papá de Juan Nicolás. En este momento usted sabe que yo soy la persona que le está colaborando a él con el proceso, ¿cierto? Sí, señor, tranquilo, dígame. Nosotros hicimos el ejercicio, o sea, mi pregunta básicamente es, ¿siempre tengo que hacerlo en cruz? Porque es que yo lo entendía de otra manera la regla de 3 y yo lo que hicimos fue bajar, o sea, como tenemos que despejar la X, Sí. nosotros bajamos, y como en este momento el 1,18 estaba multiplicando, lo pasamos a dividir, o sea que lo que hicimos fue dividir, multiplicar 12 por 1,18 y después hacer toda la operación. Pero entonces cuando la profesora lo estaba haciendo así, me resulta la pregunta es, ¿siempre tengo que hacerlo en X con las reglas de 3? No, papá, digamos que este yo se los explico para que el despeje sea rápido.
pero estamos haciendo implícitamente eso. Para que la X no quede abajo, la paso para arriba a multiplicar. El 12 que está dividiendo, lo paso a multiplicar. El 155 que está multiplicando, lo paso a dividir. Y después de hacer todo ese procedimiento, de hacer la transposición de términos, me queda de esta manera. Me imagino que si hizo el despeje bien, tiene que dar el mismo resultado. No, no me dio bien porque, o sea, en ese momento, me dio un valor completamente diferente, profe. O sea, como le explico, yo bajé el 118, pero la relación que usted me está dando en este momento, de que si lo hago de esa manera, la X va a quedar abajo, entonces me dio completamente diferente la respuesta. Entonces, ya teniendo en cuenta que la X debe quedar arriba, sí, de por sí, ya se tiene que hacer de otra manera. Era mi duda nomás, profe, o por lo menos para poder explicar a Juan, pues, la situación, ¿cierto? O sea, independientemente de la forma en que hagamos el despeje, el resultado tiene que darme el mismo. ¿Listo? Si no al mismo es porque el despeje está realizado de forma incorrecta. Entonces, de pronto para mí, y como ya lo hemos trabajado, es más fácil hacerlo de esta manera porque este proceso lleva todo el despeje implícito. ¿Listo? Pero si ustedes quieren hacerlo paso a paso y les queda bien, no hay problema. Entonces, por ejemplo, en ese caso, al hacerlo paso a paso, me quedaría que la X que está dividiendo debe pasar a multiplicar para que me quede arriba. Y si pasa a multiplicar, me quedaría 1.18 igual a 1,55 por X, porque la pasé para arriba, dividido en 12, que sería el primer paso. El segundo paso sería, listo, ya pasé la X a multiplicar, ahora voy a pasar el 12 que está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces me queda 1,18 por 12, porque lo pasé a multiplicar, igual a 1,55x. Bueno, voy a quitarle este por acá porque se confunde con la x, que es la variable, y lo voy a poner como paréntesis, por 12. Listo, cuando hago el procedimiento de 1,18 por 12, esa ya la hicimos y nos dio 14,16. Entonces, 14,16 igual a 1,55x. El 1,55 que está multiplicando lo paso a dividir. 14,16 dividido en 1,55 es igual a X. Y fíjense que es el mismo procedimiento que hicimos ahí. De pronto aquí nos ahorramos pasos porque estamos haciendo ya el despeje de manera implícita y de una forma rápida. Y sirve para siempre en la regla, tipo de regla de 3, sirve ese procedimiento. ¿Listo? Ahí hacemos la división y efectivamente me da 9,3. Entonces, a lo que me refiero es que pueden manejar el despeje como quieran manejarlo desde que quede bien hecho. Si está bien hecho, pues el resultado nos va a dar igual. ¿Vale? Vale, profe. No me quedó igual y no lo hice igual, entonces pues también te mi duda, porque así eso se lo estaba explicando yo a Me Juan. parece más fácil que lo haga de esta manera. Pues es que usted sabe que o sea, a mí me lo explicaron de esa manera, simplemente Claro. esto, pero yo en ningún momento pasé la X, yo nunca moví la X, ¿cierto? Yo en ningún momento moví la X, yo lo único que hice fue bajar a multiplicar 1.18 por 12 y no me dio el mismo resultado. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues se lo explico a Juan de la manera que la profesora lo explicó, ¿sí? Por Porque ejemplo, me van a quedar, si la X quedara aquí arriba, no hay necesidad de bajarla. pues porque en este momento el 1.18 está multiplicando, aquí está multiplicando donde está, ¿cierto? En este momento lo que está haciendo, no, realmente está haciendo es una, bueno, si está ahí arriba, sí podríamos pasarlo a dividir acá. Por eso, ¿Sí? pero eso me simplificaría que el 12, que tengo que multiplicar 12 metros por 1.18 y no me va a dar, la respuesta no me va a dar, claro. Lo que pasa es que igual va a quedar 1 sobre X, porque Exacto. la X continúa quedando. Yo nunca moví la 10, yo nunca moví. El 1.18 va a pasar a multiplicar, pero va a pasar a multiplicar a toda la fracción. La va a pasar a multiplicar acá, a 1.18. Entonces, realmente no estaría multiplicando con el 12, sino con el 1.55. Exacto. Y sin embargo, tendríamos que buscar la manera de pasar la X para arriba y se haría moviendo todo.
Sí, entonces realmente pues yo lo único que hice fue mover el 1.18. Ya le explico Cuando yo la a X Nicolás. está abajo, el proceso de despeje es más largo. Sí, Porque claro, es profe. una manera de subir. Listo, esa Listo. era mi duda, profe. Muchísimas Bueno, gracias. vamos al segundo problema. En el Gran Hotel del Mar, durante el invierno hay 3 jardineros. Entre todos, riegan y cuidan todos los jardines del hotel en 6 horas. Hasta ahí. Miremos qué variables hay o qué magnitudes. Primera magnitud, la que la identificamos con los números, 3 jardineros. Entonces, la primera magnitud serían los jardineros. Y inicialmente dice que hay 3 jardineros. Entonces, va aquí abajo. Listo. Entre todos riegan y cuidan todos los jardines del hotel en 6 horas. Segunda magnitud, 6 horas. Entonces, vamos a incluir la segunda magnitud, que sería la palabra horas. Y en este caso, en la primera parte de la información, me dice que son 6 horas. Listo, ya tenemos las 2 magnitudes. Hasta ahí ya podemos identificar que son 2 magnitudes. Como son 2 magnitudes, es simple. Continuemos con la lectura. Si durante el verano hay 3 jardineros más, o sea, ya no hay 3, sino hay 6, 3 jardineros más, es decir, con 6 jardineros, ¿en cuánto tiempo regarán y cuidarán los jardines del hotel entre todos? ¿Listo? En este caso, pregunta, si tenemos más jardineros para cuidar el jardín, ¿nos demoramos más tiempo arreglándolo o menos tiempo? Si hay más personas que ayuden, Menos. nos demoramos menos tiempo. Entonces, entre más jardineros, menos tiempo. ¿Sí? Entonces, entre más jardineros, menos tiempo. Entonces, esta relación acá es indirecta o inversa. ¿Por qué? Porque entre más jardineros van en sentido contrario. A más jardineros, menos tiempo. Lo que indicaría que van en sentido contrario. Una aumenta y la otra disminuye. En este caso, la regla de 3 sería simple porque tiene 2 magnitudes y aparte eso sería inversa porque una magnitud va aumentando y la otra va disminuyendo. Entonces, es regla de 3. Inversa, simple, inversa. Aquí me preguntan por el tiempo. ¿En cuánto tiempo regarán y cuidarán los jardines? Entonces, como me están preguntando por el tiempo, la variable en este caso sería X, las horas. Las horas serían X. Listo. Cuando la regla de 3 es inversa, ya no se hace a manera de división, sino que se hace a manera de multiplicación. Es decir, antes nosotros dividíamos 3 entre 6 en la anterior, porque era directa. Antes dividíamos 3 entre 6, ahora vamos a multiplicar 3 por 6. ¿Listo? Igual. Y lo mismo con la otra. La otra antes también la hacíamos en forma de división, hacíamos 6 dividido en X. Ahora en este caso vamos a hacerla en forma de multiplicación, 3 por 6 y 6 por X. 6 por X. Entonces, así quedaría planteada la regla de 3. ¿Listo? Hacemos la multiplicación que está antes del paréntesis, sería 3 por 6, 18, y hacemos la multiplicación que está después del paréntesis. 6 por X, 6X. ¿Listo? Aquí sí podemos hacer aquí el despeje normal porque no hay fracciones. Como no hay fracciones, entonces es más fácil hacer el despeje normal. El 6 que está multiplicando la X pasa a dividir 18 dividido en 6. Eso es igual a X. La X puede quedar tanto al lado izquierdo como al lado derecho. No interesa. ¿Listo? Y 18 dividido en 6 es 3. 3 es igual a X. Entonces podemos decir que si X es igual a 3, la respuesta al problema sería que tardarán 3 horas. Y tiene sentido. Si con 3 jardineros me demoro 6 horas, pues con el doble de jardineros me demoraría la mitad del tiempo, que en este caso serían 3 horas. ¿Listo? ¿Qué necesito que quede importante acá? Que cuando identifiquemos que la regla de 3 es simple inversa,
no lo hagamos como fracción, como si lo hicimos acá, sino que lo hagamos como multiplicación, como lo hacemos acá. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el procedimiento de simple inversa y simple directa. ¿Listo? Preguntas respecto a eso. Preguntas respecto a eso. ¿No? ¿Seguros? Listo. En el taller hay un problemita de esa regla de 3. Aquí la clave es identificar si es simple inversa o simple directa. Miremos el siguiente problema. Un tanque de agua de 2, bueno, antes de eso y de pronto teniendo en cuenta lo que preguntó el papá de Nicolás, acá, con el despeje. Si está en fracción, lo podemos desarrollar así, que es sencillo realizarlo. Si está así en multiplicación, pues nos queda más fácil hacer el despeje normal, que es pasar a dividir. En el caso de la regla de 3 simple inversa, pues es más sencillo hacer este tipo de despejes. Miremos el siguiente problema. Un tanque de agua de 250 litros de agua se llena a razón de 2,5 litros por segundo en 6 horas. Ahí vamos a identificar las magnitudes. Están siempre pegaditas a los números. 200 litros de agua. Esa es la cantidad de agua que cabe en el tanque, la capacidad del tanque. Luego habla de otra magnitud que es que se llena a razón de 2,5 litros por segundo. Entonces, en 2 segundos caen 2,5 litros. ¿Listo? Y hay una tercera magnitud que dice que se demora en llenar 6 horas. Entonces, ahí ya tenemos 3 magnitudes. Entonces, ya no es una regla de 3 simple porque ya no hay 2 magnitudes, ahora hay 3. Entonces, vamos a identificar esas 3 magnitudes. La primera magnitud dice capacidad del tanque. ¿Cuánta agua cabe en el tanque? ¿Listo? En este caso, dice inicialmente que al tanque le caben 250 litros. Sería la primera magnitud. Listo. La segunda, se llena a razón de 2,5 litros por segundo. Entonces, vamos a llamarlo llenado. Y esta se mide en litros por segundo. Voy a poner aquí en la capacidad también la magnitud. La capacidad se mide en litros. Esto significa litros por segundo. ¿Listo? Y se la voy a quitar de acá para que me quede solamente el numerito, sin la magnitud. Bien. Listo. Esos 200 litros de agua se logran conseguir en ese tanque con una llave que tiene, que saca 2,5 litros en un segundo. Y se demora ese tanque con esa llavecita que tiene 2,5 litros por segundo, se demora 6 horas. Entonces, la siguiente magnitud sería horas. Ya identificamos las 3 magnitudes. Listo, vamos a terminar de completar los datos con la segunda información. Listo, ¿cuál es la capacidad? Aquí viene la pregunta. Y la pregunta está referente a la capacidad del tanque. Es decir, que la X va en la columna de capacidad. Voy a mirar en un tanque con capacidad diferente. No sabemos cuánto hasta este momento. Que se llena a razón de 4 litros por segundo. Entonces, esos 4 litros por segundo hacen referencia a la llave que se abre. 4 litros por segundo, que es esta misma de aquí arriba. Entonces, aquí serían 4 litros por segundo, en el segundo tanque. Y ya no en 6 horas, sino en 18 horas. Entonces, el 18 lo pongo en la columna de horas. ¿Listo? La primera información hace referencia al tanque número 1. Y la segunda información hace referencia al tanque número 2. Tanque número 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí está clara la información? ¿Cómo ubicamos las magnitudes y cómo ubicamos los datos? ¿Listo? Bien, ahora vamos a identificar, bueno, en este caso ya sabemos que es regla de 3 compuesta. ¿Por qué es regla de 3 compuesta? Porque tiene más de 2 magnitudes. En este caso hay 3 magnitudes. Entonces es compuesta. Vamos a mirar
si es directa, es inversa o es mixta, aunque realmente aquí el proceso no se distingue porque hay un procedimiento para poderlo hacer de manera más sencilla sin necesidad de indicar si es inversa, si es directa o si es mixta, como si sucedía en la regla de 3 simple. ¿Listo? Entonces, aquí la idea es que podamos establecer la relación entre las magnitudes, pero con la magnitud que tiene la incógnita. Entonces, en este caso vamos a relacionar con esta columna, porque esta columna tiene la incógnita, es decir, con la capacidad del tanque en litros. Vamos a relacionar las otras dos magnitudes con esta de acá, que es la que tiene la incógnita, que en este caso pues sería la letra X. ¿Listo? Entonces, llenado con respecto a capacidad, miremos la situación. Si tengo una llave que saca más agua al tanque, entonces, ¿cae más o cae menos agua? En este caso, ¿qué está pasando? Si abro la llave más o una llave que es más ancha para abrirla, entonces, ¿sale más o sale menos agua? Más. Más, ¿cierto? Entonces, es directa. Va a caer más agua. Es directa. Con respecto a eso, es directa. ¿Listo? Es directa. Y respecto a las horas, si la pongo más horas a llenar, ¿se llena más rápido o menos rápido? Más. Más rápido, ¿cierto? Entonces también es directa. Porque entre más horas use, más rápido se va a llenar. Entonces, más tiempo esté abierta, pues más rápido se va a llenar. Entonces, es directa. En ambos sentidos sería directa. ¿Listo? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Siguiente paso. Después de identificar si las dos magnitudes relacionadas con la principal son directas o son inversas, vamos a establecer la ecuación. ¿Cómo establecemos la ecuación? La primera, que es la que tiene la variable, no la primera, porque si la variable está acá, iniciaríamos con esta. Si la variable está acá, iniciaríamos con esta. Entonces, la que tiene la variable se coloca como una fracción. 250 sobre X, así como está indicada, como una fracción. Igual. Entonces, siempre va la variable y va el igual. Como es directa, la primera se mantiene en la misma posición. 2,5 sobre 4. Y la segunda, como es directa, también se mantiene en la misma posición, 6 sobre 18. Cuando es inversa, lo que se hace es que se cambian de posición, ya no iría 6 sobre 18, sino 18 sobre 6. Pero como es directa, entonces se mantienen en la misma posición y hacemos los procedimientos. ¿Cuál sería el primer procedimiento? Vamos a iniciar. Lo que está antes del igual, que es la variable, se mantiene igual, y lo que está después del igual, como hay dos fracciones, hacemos la multiplicación, y la multiplicación de fracciones es directa, numerador por numerador, denominador por denominador. Numerador por numerador, 2,5 por 6, ¿cuánto nos da? 2,5 por 6. Será 15. 15, listo. Y 4 por 18, ¿cuánto nos da 4 por 18? 72. 72, listo. Entonces, si se fijan, ya tenemos esta fracción como la primera. Ya la tenemos sencilla. Una fracción antes igual una fracción después. Aquí también, una fracción antes igual una fracción después. Entonces, podemos desarrollarlo como lo hicimos anteriormente. El número que se cruza con la X, que es 15, divide. Entonces, X igual a... El número que se cruza con la X divide y los otros dos números se multiplican. 250 por 72. 250 por 72, ¿cuánto es? 18.000. 18.000 cerraditos. Sí, Listo. señora. Y ese resultado lo dividimos por 15. ¿Cuánto da esa división? 200. ¿200? 1200. Listo, Johan, gracias. Entonces ya tenemos ese 200. Ese 200 a qué hace referencia.
al valor que Es estábamos buscando. 1200. ¿Cómo? Es Ah, 1200. perdón, 1200. 1200. Listo. 1200. El tanque, ¿qué pasa con ese tanque? ¿Qué nos estaban preguntando del tanque? Nos estaban La preguntando de capacidad. la capacidad. Entonces, el tanque 2 tiene 1200 litros de capacidad. El tanque 2 tiene 1200 litros de capacidad. Esa es la pregunta que me estaban haciendo. La capacidad del tanque. Y usted la puede identificar en la tabla, mire. Aquí está la X y la X corresponde a la capacidad del segundo tanque. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Tú puedes prender ese computador para ahorita pasarme para acá, por favor? En mi clase, ¿cierto? Sí, mami. ¿Listo? Vamos al siguiente problema. Si para imprimir unos folletos, 3 impresoras trabajan 2 horas al día durante 10 días, ¿cuántos días tardarán en hacerlo 2 impresoras 5 horas al día? Entonces, vamos a identificar las 3 magnitudes. Recuerden que se identifican al lado de los números. Primera, impresoras. 3 impresoras, primera magnitud, impresoras. Y en el caso de la primera parte de la situación serían 3 impresoras. Listo. Siguiente magnitud. Trabajan 2 horas al día, entonces la siguiente magnitud serían las horas. Horas del día. En esta primera parte de la situación hablan de 2 horas al día. Listo. Siguiente magnitud. Durante 10 días. La siguiente sería entonces días. Ahí ya tenemos las 3 magnitudes. Entonces ya podemos identificar que es una regla de 3 compuesta porque hay 3 magnitudes. Y en esta primera parte de la situación hablamos de 10 días. Ven, no me lo voy a modificar, hace rato está en blanco. 10 días. Bien, miremos la segunda parte de la situación. ¿Cuántos días tardará? Como me están diciendo, ¿cuántos días tardará? Esa sería la variable. La variable serían días. Entonces la ubico en la columna de guías. La X, que es la variable, la ubico en la columna de días. Bien. En hacerlo 2 impresoras, entonces 2 impresoras iría debajo de la columna de impresoras en 5 horas. Y el 5 iría debajo de la columna de horas en 5 horas. Listo, ya tenemos las 3 magnitudes. Es una regla de 3 compuesta porque hay 3 magnitudes. Ahora vamos a identificar si las magnitudes son directas o son inversas. Entonces, ahora lo hacemos respecto a esta de acá porque la variable está en los días. Entonces, voy a hacer la comparación respecto a los días. Listo. Si tengo más impresoras, me demoro ¿más o menos días? Menos 10. Buenos días. Con más impresoras me demoro menos días. Entonces, esta primera parte es inversa. Si voy a imprimir determinado libro, si yo utilizo más impresoras para imprimir ese libro, pues me voy a demorar menos días en hacerlo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, respecto a horas. Entre más horas esté imprimiendo, más o menos días necesito. Menos. Menos días. Entonces, es inversa. Me demoro menos días. ¿Listo? Entre más horas, menos días. Entonces, es inversa. En este caso, ambas magnitudes respecto a la variable serían inversas. ¿Cómo vamos a escribir entonces la ecuación? Empezamos con la variable, en este caso 10 sobre x, igual, que sería esta de acá, que es la variable, igual a esta, pero esta al ser inversa no la voy a escribir 3 sobre 2, sino la voy a escribir 2 sobre 3. Como es inversa, se cambian, se invierten por
Esta de acá también es inversa, entonces también se invierten 5 sobre 2. ¿Listo? Bien, hacemos el procedimiento, entonces 10 sobre x queda normal, igual a 2 por 5, 10. Es directa, acuérdense que la multiplicación es directa, aquí siempre lo hacemos numerador por numerador, denominador por denominador, porque estamos multiplicando. Y 3 por 2, 6. Ya la tenemos de la misma manera que tenemos todos los ejercicios en fracción. El número que se cruza con la x divide, entonces x es igual, el número que se cruza con la x divide, y los otros dos números se multiplican, 10 por 6. Entonces, ¿cuánto es 10 por 6? 60. 60. ¿Y 60 dividido en 10? Sí. 6. 60 dividido en 10 es 6. Esa sería la respuesta. La respuesta entonces es, necesitamos, nos demoramos. ¿Listo? A pesar de que tenemos menos impresoras, nos demoramos menos días porque estamos trabajando más horas, vean. A pesar de que tenemos menos impresoras, nos demoramos menos días porque trabajamos más horas del día. Nos demoramos 6 días. ¿Listo? ¿Preguntas? Creo que ya ahí el proceso es repetitivo. Lo que pasa es que todo depende de la identificación de inversa o directa. ¿Listo? Miremos un último ejercicio de una regla de 3 compuesta, pero mixta. A ver qué pasa. Identifiquemos las variables. Primera variable, 3 obreros. Segunda variable, colocan 100 metros cuadrados de suelo. Bueno, 100 metros cuadrados. Y tercera variable, en 2 días. Entonces, ya tenemos 3 magnitudes. Primera magnitud, obreros. Segunda magnitud, metros cuadrados en este caso, de suelo. Vamos a dejarlo como metros cuadrados. Y tercera magnitud, días. Listo. En la primera parte de la situación dice que hay 3 obreros que van a metros cuadrados y colocando esos 100 metros cuadrados, los 3 obreros tardan 2 días. En la segunda parte de la situación me preguntan cuántos días tardará, o sea que la incógnita serían los días que tardarán, aquí en días iría la incógnita X, 4 obreros va en la columna de obreros, en colocar 1000 metros cuadrados. Listo. Entonces, identificamos que la variable, en este caso están los días, entonces vamos a mirar la relación respecto a los días. ¿Listo? Miremos, con respecto a los obreros, entre más obreros, ¿necesito más días o menos días para poner el piso? Menos. Menos. Si hay más gente para trabajar, pues vamos a demorarnos menos días haciendo el trabajo. Entonces, es inversa. Entre más personas para trabajar, menos días. En el caso de los metros cuadrados, si el terreno es más grande, ¿necesito más o menos días para trabajar? Más. Sin tener en cuenta los obreros. Sí, más, exacto. Entre más grande el terreno, necesito más días para trabajarlo. Entonces, en este caso, sería a más sería directa. Entonces, fíjese que una es directa y la otra es inversa respecto a los días de trabajo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a escribir la ecuación? ¿Quién me puede dictar la ecuación? Venga, alguien que no haya hablado. Vamos a darle la palabra a... Uy, Jimmy Alexander Rodríguez. Voy a descargar la lista de asistencia. Antes de que se me olvide. Listo. Jimmy, ¿tiene micrófono? Hola. ¿Tienes? Sí, señora. Dale, díctame cómo quedaría la fórmula. Jimmy, iniciamos con la variable. ¿Qué es esta? ¿Cómo sería? 2 sobre x igual.
2 sobre X Empecemos. igual. Sí. 2 igual sobre X a 2. ¿A qué? No te escucho. Sí. Si esta es inversa, la ponemos al revés. ¿Cómo quedaría al revés? 4 sobre 3. 4 sobre 3, sí, señor. Sí, ya va a acabar. Por. Si esta es, voy a colocar ese por así para que no se confunda con la variable X. Si esta es directa, ¿cómo la ponemos? Jimmy. 100 sobre 1000. 100 sobre 1000. Muy bien, Jimmy. Listo. 100 sobre 1000. Bien. Ahora, por favor, Natalia Enciso. Nata, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, Natalie? Natalie o Nicolás Mora. ¿Qué hago ahora? Multiplicación. Multiplicación de fracciones, ¿cierto? 4 por 1000 en el numerador y en el denominador, ¿cuánto, Nicolás? 3 por 1000. 3 por, aquí es 4 por 100, mentiras, aquí es 4 por 100. Y en el denominador 3 por 1000. Listo. Y aquí me quedó feo. Bueno, ustedes me entenderán ahí estos números así. Listo. Nicolás, ¿cuánto es 4 por 1000? 4 por 100, perdón. 400. Y 3000. 3000. Bien, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría 2 sobre X igual a 400 sobre 3000. ¿Quién me da la respuesta completa? Completa. ¿Cuánto le dio la respuesta completa? 15. 15 completo, es decir, 2 por 3000 dividido en 400. 2 por 3000 dividido en 400. Eso da 6.000 dividido 400. Exacto. 6000 dividido 400. Y efectivamente da 15, sí señores. 6000 dividido 400 da 15. Es decir, que en nuestro caso, para hacer un terreno de 1000 metros cuadrados con 4 obreros, necesitaríamos 15 días. Para hacer un terreno de 1000 metros cuadrados con 4 obreros, necesitaríamos 15 días. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? No, señor. Preguntas del taller, preguntas distintas a la de los problemas en el taller. Preguntas del taller. Los que no han revisado el video que dejamos la semana pasada, que está en el canal de YouTube, ahí están, digamos que explicados punto por punto qué hay que hacer.